Bueno, muy bien. Vamos al diagrama. Entonces, ponemos uno de estos así. Y además, en este ejercicio vamos a estar estrenando las plantillas nuevas, ¿sí? Las plantillas nuevas, fíjense, tenemos la de diagramas, que es la que, bueno, ya conocíamos, pero además tengo las plantillas con los templates de listas, las plantillas con los templates de archivos, ¿sí? Y bueno, ¿está bien? También hay una con los tokens, pero ya fueron, con el tag call, pero eso ya fue, por eso no las abrí. Y hay una de arrays, pero como en este caso no la abrí porque no uso los arrays, ¿sí? Bueno, muy bien, perfecto. Comienzo. Vamos más grande. Ahí. Comienzo, ¿sí? Me falta una estructura. ¿Qué estructura? No. ¿Cuál? La del otro. ¿Y de container? No, le hicimos. No sé si una para todo. ¿Qué sería una para todo? Listado que... Claro, porque en definitiva, toda mi estructura de datos, que yo estoy armando para poder generar el listado, está acá, ¿sí? Bueno, yo quiero ver eso en mi programa principal, la verdad que no. Entonces tengo que encapsularlo. ¿Cómo lo encapsulo? En un tag. ¿Cómo le ponemos al tag? Bueno, podemos ponerle como querramos. Yo le pondría, a ver, ¿para qué hice toda esta estructura? Es el listado, es el esqueleto del listado. Le pongo listado, ¿sí? Bueno, listado. Struct. Listado. ¿Y qué datos tiene el listado? Vieron que la estructura, o sea, el tag guarda datos y después tiene funciones asociadas. Momento, para. Un segundo. El que me dice, ¿quién había empezado a hablar? Iván. El que me dice, y tiene prioridad Iván, o sea, que el que me dice bien qué datos tiene, con tipo de datos, con todo, marca positiva entera. Dale. De ese nodo de I de buque. Y de X buque. Nodo de I de buque. Asterisco. Asterisco. Perfecto. ¿Sí? No, está mal. No, está bien. Está perfecto, se me acordó, una marca positiva entera. Perfecto, porque todo eso, bueno, es una sola variable. Es una sola variable. ¿Qué variable? P. ¿Y cuál es el tipo de dato de P? Nodo de I de X buque, asterisco. ¿Por qué? Porque es un puntero, o sea, ¿qué es P? Un puntero a este. Y este tiene, a su vez, un puntero del otro, y el otro tiene un puntero del otro, y a su vez este tiene un puntero de este, y este tiene un puntero de este, y así. Pero para mí, todo el dato es el puntero del primero. ¿Están de acuerdo? Nodo de I de X buque, asterisco P. Te faltó el P. Sí. Bueno, no importa, igual estamos muy bien. ¿Sí? Perfecto, entonces, todo lo que tiene esto es un node de I de X buque, ¿sí? Asterisco P. Perfecto. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, en el programa principal, ¿con qué vamos a trabajar? ¿Con nodo de I de X asterisco P? No, con listado. ¿Y qué tiene el listado dentro? Bueno, no sé, no me interesa, pero sabemos que tiene un nodo de I de X asterisco P. ¿Sí? Bien. Entonces, muy bien. Vamos. Listado. LST le ponemos, listado LST, le asigno el listado crear, ¿sí? Listado crear, perfecto. Bien, ¿qué tenemos que hacer en el listado crear? Inicializar el nodo en... Iniciar P null, inicializar la variable P null, ¿algo más? Bueno, pará, ¿y dónde barro los buques? ¿Dónde barro los containers? Bueno, podría hacerlo ahí o podría hacerlo en dos funciones separadas. Vamos a hacerlo en dos separadas mejor. Así que vamos a hacer una función que la llamaría listado procesar buques. ¿Y qué recibiría listado procesar buques? El listado. El listado.
Y el archivo no sería mejor abrirlo ahí, afuera. Abrirlo en el programa, el archivo, ¿qué archivo? El de buques. ¿Por qué? Porque después lo tenés que traer para imprimir. Porque después, bueno, el archivo, yo acá, a ver, esta función procesar buques, ¿qué haría? Abre el archivo, Y empieza a traer todos los datos y recorre, genera el índice básicamente, ¿sí? Pero después, ¿necesito seguir teniendo abierto el archivo de buques? Ya tenés listado. Y para cada vez que para imprimir. Sí, para imprimir, para generar el listado. Entonces, una opción es, como dice Sebastián, abrir el archivo acá y pasárselo como parámetro. Entonces, yo lo abro, pero ¿podría abrirlo Cerrarlo y volverlo a abrir después. No, y que se mantenga abierto. Gastar memoria. Bueno, Abrís un archivo en una función y lo dejas abierto. eso sería una variable estática, pero nosotros no vamos a usar eso. No creo que sea muy ortodoxo. Pará, se lo agrego al tal listado. Se lo agrego al tal listado. Entonces, el tal listado no solo tiene P, va a tener un file asterisco F. Perfecto. ¿Sí? Entonces, de esa manera tampoco veo el archivo, porque lo que yo trato, a veces lo logro, a veces no, pero que el programa principal se vea lo más amigable posible. Entonces, lo más amigable, no es que me hubiera tomado una cerveza con el programa principal, ¿no? Lo más amigable me refiero a que si viene, digamos, el gerente de operaciones del puerto y me dice, necesita el programa, yo le digo, mira, va a ser así. Acá tengo el listado, acá procesamos los buques, acá procesamos los containers y acá lo imprimimos. Ah, ¿lo entiende el tipo? ¿Sí? Ya si le muestra un archivo, un file asterisco, no va a entender mucho. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿y acá qué sería? Procesar containers y finalmente imprimir, ¿no? ¿Dónde cerramos el archivo? En una función. Bueno, hacemos una función listado a finalizar o al final de esta y ya está. Al final de esta y listo. Ok, listo, perfecto. Tenemos el programa principal. O sea, creo el listado, proceso los buques, proceso los containers, imprimo y chao. ¿Sí? Bueno, pero por supuesto, con eso no alcanza. Ahora tenemos que hacer la función. ¿Qué función hacemos? Bueno, ¿dónde abro el archivo? ¿Podría abrirlo acá o podría abrirlo acá? El archivo de buques. Esta vamos a hacerla en código, porque son 2 líneas si abro el archivo. ¿Sí? La hacemos en código. Entonces, vamos a hacer acá la función listado crear, le puse. Sería void, no, listado crear. ¿Sí? Esto define una variable de tipo listado y le asigna a lst.p, ¿qué le asigno? Null. Y a lst.f, ¿qué le asigno? fopen de buques.dat, r más b. ¿Está bien? Ya está. Bueno, fopen me falta el include Y el return. y me falta el return. Return lst. Muy bien. Ya está. Ya tenemos la primera función. Bueno, ¿cuál hacemos? Procesar buques, ¿sí? Vamos con procesar buques. Entonces acá tenemos función. Buenísimo. Procesar buques. Bueno, muy bien. Entonces, void, ¿cómo era? Procesar buques. ¿Y qué recibe? No tendría que ser un puntero listado. Bueno, un puntero. La pregunta sería, ¿por valor o por referencia? ¿Por qué un puntero? ¿Un puntero no? Por referencia. Bueno, por referencia. Es un puntero, está bien, pero bueno, vos decís puntero sería esto en todo caso. Si no, es por referencia, que es un puntero más amigable, digamos. ¿Sí? Sí, por referencia. ¿Por qué por referencia? ¿Por qué por referencia? Porque después de listado todo el listado con todas las cosas que sacaste, no las puedes seguir en el programa. Sí, no, bueno, más que nada por esto, porque P de entrada es null
y cuando yo, la primera vez que meta algo, P va a dejar de apuntar a null para apuntar a este. Entonces voy a modificar los datos del listado, ¿sí? Entonces, por referencia, bien. ¿Qué hacemos? El archivo ya está abierto, entonces ¿qué tengo que hacer? Bueno, recorrer el archivo, ¿sí? Para recorrer, vamos a hacer un while, lo dejamos por ahí, pero para recorrer el archivo tengo que leerlo. Entonces vamos a, acá a la parte de archivos, y acá tenemos un read, ¿sí? Ahí tenemos el template. Entonces, el template read devuelve, lee sobre un archivo. ¿Dónde tengo yo el archivo? lst.f. ¿Y el archivo qué tipo de registros tiene? Buque. Y devuelve algo que es de tipo buque, ¿sí? Bueno, ahí está. Bueno, perfecto. Y entonces, esto vamos a iterar. Podría ser buque B, ¿no? ¿Por qué? Por más descriptivo. Bueno, ya está. La columna no voy a acordar. ¿Quién te vas a acordar? Sí, te vas a acordar. Bueno, entonces, while que, while not feof de f, ¿sí? Mientras no sea fin de archivo. Perfecto. ¿Y qué hago entonces ahora? No es el ST. Sí, gracias. lst.f, perfecto. Bien, ¿qué hacemos ahora? Creas un nodo, le pones la ID de buque. Tengo que agregar un nodo a la lista de quién? De IDX buque. ¿Sí? Bueno, vamos a la parte de listas y acá tenemos add, no, porque eso agrega al final. Yo quiero insertar ordenado. Ordered insert. ¿Sí? Bueno, no va a entrar perfecto, pero no importa. Bueno, la función ordered insert, o sea, insertar ordenado, inserta un nodo respetando un determinado orden que me lo va a dar la función criterio, ¿sí? En la lista. Bueno, y devuelve un puntero al nodo que inserté, pero ¿me va a interesar en este caso el puntero al nodo que inserté? No, solo quiero insertar y chao. Así que toda esta parte la podemos sacar, ¿sí? Me quedo con esto. Bueno, ahora vamos a pensar un poquito. La lista en donde voy a insertar un nodo, ¿tiene qué tipo de datos? IDX buque, o sea que este para mí es un IDX buque, ¿sí? Bien, recibe un puntero a la lista. ¿Dónde tengo la lista? El primer nodo de la lista. ¿Dónde tengo la lista? lst.p. Recibe algo de tipo T, o sea, algo de tipo IDX buque. ¿Qué es? Lo que yo quiero meter es de tipo T, o sea, de tipo IDX buque. Antes de esto tendría que crear algo de tipo IDX buque y meterle los datos. Lo vamos a hacer ahora. Y finalmente, una función que compara dos IDX buque. ¿Y por qué los va a comparar? Está bien, pero ¿por qué criterio? Por IDB. ¿Sí? La voy a llamar underscore cmp1 a esa función. Y antes de olvidarme la hago ya mismo. La voy a hacer acá. Int underscore cmp1 recibe 2 IDX buque, ¿no? Y 1 IDX buque y 2. ¿Está bien? ¿Y cómo es? ¿La resta? Porque son dos enteros. Return y1 punto menos y2 punto IDB. Ya está. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, perfecto, ya está. Pero acá lo que me está faltando es esto, ¿no? Una variable que la voy a llamar X y declarar más arriba a la variable X, ¿sí? Bueno, IDX buque X, ¿está bien? ¿Y qué le asignamos a X? ¿Me faltó algo? ¿Qué le asignamos a X, che? X punto IDB le asigno, ¿qué le asigno? R.IDB, perfecto. ¿Y qué más? La posición. Bueno, ¿qué necesito para la posición? ¿Dónde tengo el número de registro en el que estoy? La primera vuelta es el registro 0, la segunda el registro 1 y así.
podríamos usar una función de archivo que se llama filePos. Archivos, filePos. Acá. ¿Ven? La tiro por acá solo para verla. No la voy a usar, o sea, sí la voy a usar, pero no así, digamos. ¿Ven? Ahí tengo filePos. Devuelve n, o sea, devuelve el número de registro en donde el indicador, que está siendo indicado por el indicador de posición del archivo. Recibe el template, o sea, el tipo de datos del archivo y el archivo. ¿Está bien? Si quieren, puedo copiar esto. Bueno, y filePos. ¿Está bien? Entonces, filePos devuelve a dónde está apuntando el indicador de posición. Entonces yo podría hacer esto, ¿no? Estábamos acá. Pos. ¿Puedo hacer esto? ¿Qué opinan? Bueno, le ponemos acá, ¿cómo era? ID, no, buque. ¿Y F dónde está? Ahí, ¿sí? Una pregunta, con esa función, Sí. ¿por qué necesitarías el tipo de datos del archivo? Bueno, porque la función lo que hace es, porque en realidad en C, la función usa funciones de C, ftel, en este caso usa una función que se llama ftel, adentro, ¿sí? En el documento de archivo que yo les pasé está el código de la función. La función usa en la biblioteca, llama a ftel, y ftel es una función de C que te dice en dónde está el indicador de posición, pero te lo dice en byte. Dice, está en el byte número tal. Pero yo lo que quiero es saber en qué registro estoy, no en qué byte. Entonces usa el tipo de dato, o sea, del archivo, para que en este caso es buque, para obtener la longitud del registro, hacer un size-off de t, en este caso un size-off de buque, y dividir, digamos, el número de registro, lo que me da el ftel, el número de byte donde estoy parado, dividido el tamaño de buque, en este caso, el tamaño del registro de buque, me dice en qué número de registro estoy. No en qué byte estoy, sino en qué número de registro estoy. A ver, para hacerlo más fácil. Si el registro de buque ocupa 10 bytes, ¿sí? Y yo estoy, el ftel de C me dice que estoy en el registro, en el byte número 10, en el segundo, porque el primero es 0. 10 lo divido, ¿entendés? Y si estoy en el 20 dividido 10, 2, estoy en el segundo. En el número 2, que sería el tercero, 0, 1, 2, y así. ¿Está bien? Es para eso. Sí, pero después, cuando querés obtener ese registro directamente. Vamos a usar un SIC. Que también, ahora vamos a eso. Bueno, entonces. Bueno, pero la pregunta, yo iba a esto. La pregunta es, ¿esto así está bien? No. Porque cuando yo leí, el archivo viene abierto, ¿no? Y arranca con el indicador de posición apuntando al primer byte, al byte número 0. Bueno, pero cuando yo leo, ¿sí? Durante el transcurso de la lectura, me da el registro número 0, pero el indicador quedó en el registro número 1. Entonces, si yo acá le asigno el filePos, le estoy asignando que la posición de este ID buque es la 1, y no es la 1, es la 0, que es la que leí. Y el indicador ahora está apuntando al 1, porque el 1 es el próximo que voy a leer. O sea, ¿cómo lo arreglo? Menos 1, ¿sí? Bueno, perfecto. Y lo inserto. Y ya está. Y eso sería todo. Bueno, vuelvo a leer. Y chao. Ahí tenemos la primera función. Diagramas. R. Ok. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno.
Bueno, ¿cuál sería la próxima? ¿Dónde estamos? Acá. Ah, más acá. Ahí. Procesar containers, ¿sí? Bueno, procesar containers. Entonces, esta función es void. También. Perfecto. ¿Y qué recibe? ¿Qué recibía? ¿Qué recibía? El listado. ¿Por valor o por referencia? Vamos a ver acá. ¿Por valor o por referencia? Por valor. ¿Quién dijo por valor? ¿Por qué? Porque lo que está modificando es el nodo, no P. No está modificando a P y por lo tanto no está modificando a nada que esté dentro del ST. Muy bien. Hacemos verdad, marca positivo. ¿Sí? No está modificando a P, está modificando el nodo que está siendo direccionado por P, pero a P ni lo toca. O sea, ¿y por qué modifica el nodo que está siendo direccionado por P? Porque lo que está cambiando es esto, ¿ven? Este que estaba en null, ahora sí va a pasar a apuntar acá. Eso es lo que hace. Bueno, es seguir próximo y así. Así que en este caso no hace falta que sea por valor, perfecto. Por referencia. Bueno. Si fuera por referencia funciona igual, ¿no? Sí, le poner referencia no pasa nada, pero bueno, vamos a tratar de entender cuándo sí, cuándo no. Igual si le pongo está bien, no pasa nada. Bueno, ¿qué tenemos que hacer acá en procesar containers? Abrir el archivo de container. Abro el archivo de containers y lo recorro. Bueno, sería algo, vamos a hacerlo. No, un momento. Archivos. Fopen. Ahí está. Bien. ¿Sí? O sea, que tenemos R más B. Ahí está. Y acá tenemos containers, ¿no? Containers. Perfecto. Ya abrí el archivo de containers. Y ahora leo una variable de tipo... Claro, ¿cuál es el tipo de datos del archivo de containers? Container. ¿Dónde está el archivo? NF. ¿Y qué me devuelve? Un container. Y ahora lo recorro. ¿Metido el archivo de containers en el listado? ¿Cómo? ¿Hay qué? ¿El archivo de containers lo metimos en el listado? No. ¿Cómo se lo metimos en el listado? No, porque Yo me acuerdo busco que lo metimos el metimos en archivo el buques. No, porque este lo abro, lo uso y lo cierro y nada más. No lo voy a volver a acceder. El que sí vuelvo a acceder. Claro. Bueno, why not FEOF, ¿sí? Ok. Why not FEOF de F. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenés que asignarle a lo que está en el ST. Tienes que O sea, al puntero del buque le tenés que asignar los datos que obtengas. ¿A qué buque? O sea, sería... O sea, tengo que colgar un nodo en alguna de estas sublistas. ¿Están de acuerdo? ¿En cuál? Tendría que buscar el ID buque. ¿En dónde lo voy a buscar? En la lista. ¿Sí? Si estuviera ordenado sería primero. Bueno, ya no lo hice así. O sea, si lo hubiera recorrido con corte control, que de hecho estamos a tiempo. ¿Quieren recorrerlo con corte control? No. Es un plomo. No hay nada más plomo en la vida del programador que el corte de control. Mejor no. Mejor buscamos. Dale. Bueno, listo. Busco. Entonces, para buscar listas. Listas, find. Es mejor que antes, ¿o no? Bueno, find. Entonces, en este caso, la función find es un template que busca en una lista de qué tipo. T. ¿Quién es T? Y de X buque. Y de X buque. ¿Y por qué busca? O sea, no, porque para encontrar, no. Por ID buque. Por IDB. Era int. Ok. El puntero a la lista, ¿dónde lo tengo? ¿Cuál es la lista? El principal. lst.p. Perfecto. Esa acá ahora la dejamos. ¿Y qué devuelve? ¿Un puntero a qué? ¿A lo que encontró o null? Si no encontró. Ahora, de encontrar
¿Es un puntero a quién? A un nodo de qué? Y de X buque. Perfecto. Y una función, ¿qué es esta acá? Es lo que quiero buscar. Es lo que quiero buscar. Ahora lo completamos. Bueno, sí. ¿Qué es lo que quiero buscar? Es de tipo K. ¿Por qué es de tipo K? Porque es un int. ¿Qué es el int? El IDB. ¿Dónde tengo el IDB? El ID buque. ¿En dónde? En r.idb. Perfecto. Y una función que compara un t con un k. ¿Sí? Un id x buque con un int. Underscore cmp2. Bueno, y la podemos hacer para no olvidarnos. ¿Sí? Lo hacemos rápido, es solo copiar. Sí. Bueno, cmp2, un id_x con un int i. ¿Está bien? Entonces, comparo este id buque con este id buque. Resto menor que 0, igual a 0. Bueno. Okay. Perfecto. Entonces, ya está. ¿Busco de encuentro o puede ser que busque y no encuentre? Puede ser que no encuentre. No, Habías dicho. porque en el enunciado decía siempre hay. Siempre hay un buque para cada container. Entonces, ya que encontré, tengo que agregar el container al final de la lista. Ahora, agrego el container con la función add. ¿Sí? La función add agrega y además devuelve un puntero al nodo que agregó, pero no sé si me interesa esta parte, así que la saco. Add agrega en una lista de ¿qué tipo? No, en la sublista, porque estoy agregando acá, estoy agregando ahí, ¿sí? Esa lista que tenía, container, ¿sí? Container. Un puntero, ¿cuál es el puntero, chicos? ¿Cuál es el puntero a esa lista? Atención acá se empieza a complicar. El puntero del primer nodo de la a la lista a la que quiero agregar. ¿Qué? No, T punto no. T flecha, porque T es un puntero. ¿T flecha qué? No sé el nombre. SLST, ¿así? No. No me acuerdo. No. ¿Por qué no? Sí, pero no. ¿Por qué no? Porque T flecha es un nodo, un node, que es el que usamos de la biblioteca. Y el node que tenía, ¿se acuerdan? Info y siguiente. Todos los datos están en info. Entonces, flecha info, punto SLST. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué es lo que quiero agregar? Es algo de tipo T. ¿Quién es T? Container. ¿Tengo el container que quiero agregar? Sí. R. R acá. Bueno, en un contexto, miren qué importante que es entender el contexto, ¿no? Porque en un contexto de buques y containers, con esto hicieron agua. Bueno, seguimos. ¿Y ahora qué hacemos? Ya lo agregué. ¿Y ahora? Ese estuvo bien. ¿Y ahora? Leo el próximo. Ok. Control C, Control B. Muy bien. Bueno, vuelvo a leer. Claro que no hay que volver a declarar. ¿Sí? Listo. Entonces, ya está, ¿no? Esta función. Y con esto ya terminamos de cargar toda la estructura. Con esto cargamos toda la estructura. ¿Qué me está faltando? Bueno, imprimir. A ver, tenemos lugar acá. Sí, perfecto. Vamos con imprimir. Imprimir es void listado imprimir recibe listado LST con o sin referencia. Sí. Me parece que sí. Bueno, no cerramos el archivo, me parece, el anterior. No, pues lo voy a cerrar acá. Ah, tenés razón. Sí. Acá, ¿no? Sí. Bárbaro, gracias. Archivos.
¿Qué opinan de la...? Está buena. Bueno, Menos cosas que escribir. imprimir. Bueno, ¿y ahora qué hacemos acá? Tiene que imprimir listado. Bueno, me imagino que sí. Iba a decir listado, pero pasa que tiene que tener un específico formato, o sea, y eso donde está cargado. ¿Cómo? Así que tenés ese formato, mira, por el ejercicio, tiene un tipo de formato, tiene una plantilla, eso donde está cargado. ¿Qué plantilla? Eso es abajo, el listado de abajo. A ver, pará. Tenés que de esa forma. No, eso es lo de menos. Pará. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo todos estos datos yo? En la estructura, ¿sí? En P, a partir de P. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esa estructura? Recorrer esto de arriba hacia abajo y por cada uno de izquierda a derecha. ¿Sí? Es eso. ¿Cómo recorro esta lista direccionada por P de arriba hacia abajo? ¿Cómo la recorro? Con el index. ¿Con qué? Con el index. ¿Cómo recorro una lista? Puntero el primero y le asigno el siguiente y así, con un while. ¿Está bien? Entonces, diagramas. Vamos a declarar una variable auxiliar, o sea, bueno, ¿y cuál es el tipo de datos de auxiliar que le voy a asignar P? ¿Cuál sería el tipo de datos de auxiliar? IDX, nodo de IDX buque asterisco, node de IDX buque asterisco aux. Le asigno P. ¿Dónde tengo P? lst.p. ¿Sí? Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, ahora empiezo a iterar mientras que sea distinto de null. Muy bien. Mientras que auxiliar sea distinto de null. ¿Están de acuerdo? Bueno, while aux distinto de null. ¿Y ahora qué hacemos? Otro while, ¿por qué otro while? Pará, ahí nomás, tengo los datos del... Este while va a iterar tantas veces como buques tengo, o como nodos tiene la lista de IDX buque, que es lo mismo. Entonces, acá, ¿puedo, por ejemplo, ¿puedo imprimir ahí? No, tenés que traer los datos del archivo. Tengo que traer los datos del archivo, entonces tengo que ir al archivo ¿y qué? Y hacer un sig. Bueno, ¿tengo los datos para buscar la posición del archivo? Dentro de IDX, sí. ¿En dónde? Y de buque. No, ¿en dónde están? Por ejemplo, vamos a hacer un sig. Voy a archivos, hago un sig. ¿Está bien? Bueno, sig es un template que recibe el tipo de datos del archivo. ¿Cuál es el tipo de datos del archivo? Buque, pues el archivo de buques. El archivo, ¿dónde está el archivo? lst.f. Y la posición, el número de registro al que quiero acceder. Aux, flecha, info, punto. A ver, para. Aux. Yo no lo voy tan rápido, aux. Flecha, info, punto. Muy bien, Plauner, perfecto. Aux, flecha, info, punto, post. ¿Sí? Buenísimo. Ya está. Ahí está todo. Entonces, ¿pero con eso ya leí? ¿Con eso ya leí? No, con eso solo posicioné. Para leer, tengo que leer. Entonces ahora pego una lectura en el archivo que es de tipo buque, ¿sí? Me da una variable de tipo buque, ¿sí? Le pongo B o le pongo R, como decían por ahí. R, ya que está. Bueno, y F, ¿dónde tengo F? Punto F. Perfecto, y ahora sí leí. Entonces la pregunta es, ahora, ¿tengo todos los datos acá para mostrar? Por ejemplo, yo voy a hacer así, punto suspensivo, porque no me voy a poner a escribir todo. Pero la pregunta es, a ver, ¿y de buque lo tengo? Sí. ¿Dónde? En r.idb, ¿sí? ¿O también en dónde? En IDX buque, dentro del nodo. En el nodo. ¿Y el nodo quién es? aux, flecha info.idb o nr, como quieran. Carga o descarga, eso no lo tengo. ¿Lo puedo conseguir? Sí. ¿Cómo? Diferencia de la fecha. Con la fecha. ¿Y yo me pongo a hacer cuentas con la fecha ahora? No tenés la fecha del sistema. Tengo que obtener la fecha del sistema y tengo que Hacer la función. hacer la función. Invocar
en principio, ¿no? Vamos a invocar a la función y a obtener la fecha de sistema. Bueno, vamos a invocar a la función. Primero obtener la fecha de sistema, digo. Bueno, si se acuerdan, getDate me daba la fecha del sistema en 3 parámetros por referencia. Pero yo acá necesito año medida. Vamos a hacer de cuenta que me la den año medida para hacerlo más rápido, si no. Entonces, int fe, o bueno, fecha de hoy, ponele, es igual a getDate. ¿Sí? Ahí tengo la fecha del sistema. ¿Sí? Y ahora tengo que invocar la función. ¿Dónde invoco la función? Acá, antes de poder imprimir. ¿Está bien? Antes de poder imprimir. Muy bien. La función. Con esto invocamos a la función. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Actividad. Y devolvía un char. Devolvía un char, ¿sí? Actividad. ¿Qué recibía? ¿Se acuerdan? Dos fechas. La fecha de hoy. ¿Y qué más? Y la del buque. ¿Dónde está la fecha del buque? R.fec, le pusimos. Listo. ¿Y qué devolvía? Un char que era COD, carga o descarga. ¿Sí? Entonces, como yo acá tengo varias cadenas, una que dice carga o descarga, otra que dice salida o llegada, ¿sí? Vamos a tener que hacer un if y asignarle valor a las cadenas según eso. ¿Sí? Entonces, vamos a declarar dos cadenas acá. String, carga o descarga. Cardes, carga, descarga. Y la otra, salida, llegada. Sal, ye. Eso que le causa gracia a ye. Ok. Y ahora, un if. Tremendo if. Ahí está. Bueno, lo hacemos más chico. Bueno, muy bien. Ahí está el if. ¿If qué? If C igual a D es descarga, ¿no? Bueno, entonces ¿qué hacemos? Perfecto, a cardes bueno, ahí va. A cardes le asigno no sé por qué descarga, le vamos a poner así para que entre, ¿sí? Descarga, ¿sí? Y si no, le asignó carga. Carga. Bueno, ¿y qué más? Hasta Y. En el caso de que sea D, ¿este barco sale o llega? Sería que si llega lo tengo que descargar. La fecha. Ah, acá me confundí por esto. Esto es. Sí, ¿no? ¿Está bien así? Sí, sí. Entonces, llegada. Y si no, esto es plomo, ¿no? La verdad que. No, ya habiendo hecho todo lo que hicimos, salida. Buenísimo. Bueno, y acá ¿qué hacíamos entonces? Ahora sí, ya tenemos todo lo que necesitábamos para poder imprimir. Y ahora que imprimí, ¿qué tengo que hacer? Leer de nuevo. Pero antes de leer de nuevo, ¿qué me falta? Todos los containers. Así que vamos a llamar una función, ¿sí? Underscore listado imprimir containers. ¿Por qué underscore? Porque no la voy a llamar desde el programa principal. ¿Y qué recibiría una función imprimir containers? La sublista asociada al nodo. ¿Qué recibe? El puntero al primer nodo de la sublista. ¿Sí? ¿Y dónde tengo el puntero al primer nodo de la sublista? En el buque. En aus. Que es el buque. O sea, aus. ¿Aus qué? Flecha cuánto. Info, punto qué.
SLST, sí. Ahora sí. ¿Me alcanza con el puntero del primer nodo de la sublista? ¿Y por cada buque qué tengo que hacer? Por cada buque ¿qué tengo que hacer? Invocar la función estado. Invocar estable. ¿Y qué recibía estable? Las dos fechas y La longitud, el peso y la constante de flotación. ¿Y dónde tengo la constante de flotación? En R. O sea que le paso también R. R.CT. ¿Sí? Bueno, perfecto. Y ahora sí, vuelvo a leer. ¿Qué vuelvo a leer? Ya me mareé. No, avanzo. Avanzo, ¿no? Esto. Bueno, haz lo que quieras. Ahí. Perfecto. Avanzo la lista y listo. Entonces, aux, le asigno aux, flecha, siguiente. Ya está. Bueno, listo, ¿no? Acá. Tendría que cerrar el archivo, ¿no? Me equivoqué, este no es. Este. F no, ¿no? Ahí. Ok. Bueno. Perfecto. ¿Cómo? ¿Qué decís? Al no haber pasado por referencia a LST, Sí. igual se cierra el archivo. Bueno, lo que pasa es que cuando yo cierro el archivo, lo que estoy haciendo, vos fíjate que el archivo es un file asterisco, Sí, es un puntero. es un puntero. Entonces, yo no puedo modificar el puntero a la estructura en donde está la info del archivo, pero sí puedo modificar la info del archivo, entonces sí se cierra el archivo. ¿Entendés? Es un file asterisco, es un puntero A. ¿Sí? Bueno, listo entonces. Pero bueno, listo más o menos. Me está faltando esta función. Venimos por acá y la hacemos acá. ¿Sí? A ver acá, me alcanza el lugar. No, vamos a estar muy justo. Acá mejor, ahí. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo se llamaba la función? Así. ¿Y qué recibe? Es void. Buenísimo. ¿Y qué recibe? Recibía out flecha info.slst. ¿Qué tipo de dato es eso? Node. ¿De qué? ¿De qué? ¿Quién dijo container? Container. Asterisco. ¿Qué le pongo? PSLST le ponemos así, ya está. Coincide y no nos mareamos tanto. Y después RST, ¿qué era eso? Era un int. La constante de flotación. Bárbaro. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a pensar acá. Tenemos que agarro, digamos, el primer nodo de la lista y le aplico estable. Si me da true, saco el nodo, bueno, obtengo el dato, imprimo y saco el nodo. Y si no, paso al próximo y así. Y así mientras que la lista tenga datos. ¿Sí? Entonces, vamos a iterar. Vamos a tener un out. Bueno, out sería node de container asterisco out, le asigno SLST. Bárbaro. Muy bien. Ahora iteramos mientras. While aux distinto de null. Perfecto. ¿Y ahora? Estable, con un if. ¿Creaste una variable para asignar el parámetro que pasaste? ¿Una variable para qué? Para asignarle el parámetro que pasaste. Tiene que ¿Qué parámetro? A ver, para. auxiliar el bot. Sí. Tiene que iterar después.
Y pero no podría modificar directamente ya el parámetro. Ahora vemos. Pará. Bueno, if qué? Tal. If estable. Invoco estable. ¿Qué recibía estable? Eso. Eso. Esa nunca falla, claro. Peso. Al peso. ¿Dónde tengo el peso? ¿En dónde? Out. Out qué? Flecha. Info. Punto. Peso. ¿Qué más recibía? La longitud. Out. Flecha. Info. Punto. Longi. Y la constante. ¿Sí? Y eso me da true o false. ¿Sí? Si me da true, ¿qué tengo que hacer? Voy por la izquierda. ¿Qué tengo que hacer? Imprimirlo y sacarlo. Imprimirlo y eliminar el nodo, ¿sí? Perfecto. Imprimirlo y eliminar el nodo. Entonces, vamos a imprimir. A ver, con una de estas. Ahí. Si lo eliminas no te das nodos, nada. No me acuerdo. A ver. Puede ser, Vamos a ver. Tenemos que ir a ver a listas. Remove. Parece que no. No. Ah, antes lo habías pasado. La función remove devolvía el nodo. ¿Sí? Y tengo que revisarlo. Bueno, en todo caso lo modifico. Por ahora no. ¿Sí? Pero importa, porque en definitiva, a ver, acá, tengo todos los datos para imprimir. Vamos a ver, ¿qué tenemos que imprimir? Tenemos que imprimir. Bueno, el número de orden no, tendría que tener un contador, pero no lo voy a poner ahora. El ID container, el peso y la longitud, está todo en el nodo. ¿Sí? Está todo en out. Bueno, y ahora lo tengo que eliminar. Remove. ¿Sí? Y de estos puntuales hay que Primero eliminar el nodo. Elimino el nodo con remove. Remove es que T y K. ¿T qué es? La lista, el tipo de datos de la lista. ¿Cuál es? No, container. ¿K quién es? ¿Por qué es en 2? Porque tengo que buscar el dato del nodo. Tengo que buscar el nodo y yo le paso un dato para que compare a ver si el nodo que voy tiene el dato que yo quiero eliminar. ¿Sí? ¿El tipo de dato del dato cuál es? Nodo, container. ¿Qué es? El ID del container. Era un string. Era un string, si se acuerdan. No, el ID del container era un string. Acá, ¿ves? 5 caracteres. ¿Sí? Bueno, el puntero a la lista, al primer nodo de la lista. No entendí por qué. Para, un segundo, ahora que vamos. El puntero, yo voy a eliminar de una lista. El puntero al primer nodo de la lista, ¿cuál es? No, es el ST, porque AUX va avanzando. Es el ST se queda. ¿Sí? ¿Qué? Ahí viene lo que vos decís. ¿Qué es lo que quiero eliminar de esta lista? El nodo que tiene el ID container. ¿Dónde tengo el ID container? En AUX. ¿AUX qué? Flecha, info, punto, IDC. ¿Sí? IDC es de tipo string, por eso el template es un template en 2 tipos de datos, digamos. En container, que es la lista, y en string. ¿Por qué en string? Porque string es este dato que le acabo de pasar acá, y sobre todo por esto, digamos, porque voy a invocar una función que recibe un container y un string, y tiene que comparar dentro de toda la estructura container por un campo, que es el IDC, con el string que yo le pase, para comparar cuál va primero. Lo de siempre, menor o igual a 0, menor, mayor o igual a 0. ¿Sí? Porque venimos haciéndolo desde hace 5 meses. ¿Sí? Underscore CMP3, pero ya no lo voy a hacer yo. Bueno, ya me cansé. ¿Está bien? Sí. Bueno, perfecto, listo. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora se tendrá que sumar. ¿AUX qué? Tendrá que sumarlo. ¿Qué hago con AUX? Lo vuelvo al inicio de la lista. O sea que esto no lo tengo que avanzar a AUX, lo tengo que volver al inicio de la lista. ¿Por qué lo vuelvo al inicio de la lista?
Ya si no hablan tenemos que ver esto. Cargue el primero, si es que no. A ver, miren, yo pruebo este. ¿Es estable? No. Pruebo este. ¿Es estable? Sí. Elimino este y vuelvo a iniciar la lista a ver si este ahora sí es estable. Si no, los carga en un principio, no lo vuelve a cargar. Además pierdo los anteriores. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, ¿y cómo vuelvo a AUX al inicio de la lista? Así, a AUX le asigno SLST. Bueno. Bueno, y si vengo por este lado, a AUX le asigno el siguiente, ¿no? Bueno, ya está. ¿Algo más me está quedando? A ver, yo creo que ya no. No sé, creo que ya está. ¿Sí? Diagramas. Bueno, retorno. Y lo mejor de todo es disfrutar del diagrama terminado. Ahí está. Bueno, no era tan terrible si uno lo ve así, ¿no? Pero miren qué importante, cuando yo digo, bueno, ¿cuál es el tipo de dato de esto? Y ahí me decían, por ejemplo, nodo de esto, asterisco, lo otro, qué sé yo. Bueno, los que me pueden responder, los que, o yo digo, ¿qué es esto? ¿Dónde saco esto? Lo saco de AUX, flecha, info, punto, lo otro. Bueno, eso quiere decir que realmente están entendiendo el problema. Hay otros casos que miran diciendo, ¿cómo adivinó? ¿Alguno de ustedes miró y cuando alguien respondió, dijo, ¿cómo adivina? ¿Fue el caso de alguno? Bueno, entonces quiere decir que tenés que practicar más, porque no se puede adivinar, no hay forma de adivinar, es solo tenerlo en la cabeza, tenerlo claro en la cabeza, ¿sí? O sea, bueno, algunos quizás adivine, pero una vez la adivinás, dos no, digamos, ¿sí? Bueno, un ejercicio de este tipo, yo les digo, la primera vez les puede llevar una semana entera hacerlo completo. Así que si intentan y ven que pasan 2 horas, si no lo hicieron, no se vengan abajo, porque lo esperable es que les tome una semana, no 2 horas. ¿Sí? El segundo también. Y el tercero ya no le va a tomar una semana, le va a tomar 3 días, ponele. El cuarto en un día lo liquida, un día entero, de 8 horas. El quinto ya 3-4 horas por ahí lo sacan. Y a partir de ahí lo pueden hacer en 2 horas, que es lo que tienen para resolverlo. 3, yo les puedo dar 3 horas. ¿Sí? O sea, esto es práctica, no hay otra. Práctica y laburar en equipo. Se juntan y hacen ejercicios juntos. ¿Sí? Bueno, ¿dudas? Me quedó algo de la última función. ¿La puedo sonar la pregunta? Sí, para. La última función, ¿qué sería? ¿Esta de acá? Sí. Sí, ¿qué pasa? Por la forma en que le estás haciendo. La primera vez agarras el primero, que es estable. Y después la próxima, el siguiente estable que te queda es el último nodo. Sí. Le vas a asignar siguiente. AUX queda El nulo. siguiente te va a quedar como nulo. Sí. Pero te siguen quedando nodos en la lista. Tiene un bug. Perfecto, mirá. Flor de marca positiva. Un bug tenemos ahí. Buenísimo. Buenísimo. No es tan bueno. Y ahora, buenísimo que lo encontramos. ¿Cómo zafamos ahora? A ver, ¿qué hacemos? O sea, a ver, ¿qué dice Kevin? Dice, si me dan todos no estable, yo voy avanzando. No, pero me parece que no, porque... No, pero si se llega al final significa que sin nada. Claro, sí, o sea... Llegar hasta el último significa que todos los demás dijeron Claro, estable, entonces no, está bien, porque vos fíjate que, poné que el último es el que me va a dar estable, pero bueno, si el último es el que me va a dar estable, AUX está apuntando al último acá, no está apuntando a null. Entonces entra, y justamente me da estable, por lo que estamos suponiendo, y entra por acá. Y a AUX, en este caso, no le pongo el siguiente, le pongo el ST, ¿sí?
Y acá voy avanzando, pero nunca va a pasar eso. En algún momento sí va a quedar null out. Bueno, no sé si en algún momento... Sí, ¿por qué va a quedar null? Porque en algún momento saqué todos los nodos de la lista. Al sacar el último... Momento. Remove, ¿no es cierto lo que decías vos? Yo hago un remove. Si era el último, remuevo el último, pero la lista no está en null. La lista no está en null y yo le asigno el primero. Pero cuando la lista tengo un solo nodo, ahí sí saco ese único y último nodo y la lista queda en null. Y a aux le pongo null y pego la vuelta y ya no itera más porque la lista se terminó. O sea que está bien. O sea, funciona, digo, no. Bueno, así que estaba re bien la observación, pero bueno, no fue el caso. ¿Está bien? Bueno, entonces, listo. Antes que me encuentren un bug y tengamos que quedarnos media hora más.